que se trata de ser buen ejemplo. Ya hemos visto las palabras previas que está aquí en 1 Timoteo 4:12, palabra, conducta, amor, espíritu, y ahora veremos la siguiente, que es fe. Dice así entonces 1 Timoteo 4:12: nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y hoy corresponde, dentro de esta serie, ver qué significa o qué espera Dios cuando dice que seamos buen ejemplo en fe. Así es que vamos a orar para pedirle al Señor que tenga bien hablarnos, darnos el entendimiento de su palabra en esta tarde ya, y que Él sea glorificado en nuestras vidas. Padre bendito, te damos gracias nuevamente por congregarnos, por reunirnos, concedernos, Padre, esta bendición, tener una casa, Señor, espiritual, donde podamos congregarnos, donde nos sentimos bienvenidos, donde estamos en familia, Señor. Gracias porque esta obra, Padre, es tuya, tú la has levantado, tú la estás edificando, y sabemos, Padre, que tú seguirás añadiendo a aquellos que deben ser parte de este cuerpo, Señor, que a ti te ha placido levantar en esta parte de la ciudad. Ciertamente no tenemos seguridad de lo que sucederá, Señor, pero sí confiamos, Padre, que tú cumples tus promesas, y si tú dijiste que estarías con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida, sabemos que ciertamente es así. Y por eso hoy, Señor, en esta tarde te rogamos delante de tu presencia, Señor, que tengas a bien hablarnos a través de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Danos el entendimiento, la sabiduría que se requiere para alcanzar el conocimiento que tú deseas que nosotros adquiramos en esta tarde, Señor. Que no sea solamente un conocimiento mental, Señor, sino que sea realmente una sabiduría que transforme nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestras actitudes, Padre, hacia los demás, y de esta forma dar el fruto que tú esperas, por lo cual has enviado tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que quites todo aquello que quiera distraernos, que quiera robarse la atención, el respeto que tú mereces, Señor, y que nos concentremos completamente en ti, despojándonos de todo lo que hay afuera, de todas preocupaciones, afanes, tristezas, Señor, y que tu palabra produzca en nosotros, Señor, ese consuelo, esa edificación, y también la exhortación que necesitamos para seguir creciendo y madurando en el Espíritu. Te pedimos todo esto, amado, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y más que suficiente Salvador. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver hoy qué significa ser buen ejemplo en fe. Ya estamos a un mensaje más de terminar esta serie. Ya el Señor tiene preparada la siguiente serie que vamos a iniciar en 2 semanas, si así Él nos concede su gracia. Entonces, ¿qué significa ser un buen ejemplo en fe? Sabemos, yo creo que muchos de nosotros que tenemos tiempo en el cristianismo sabemos lo que es la fe, lo vamos a ver de cualquier manera, la definición, lo que entendemos por fe, pero he rogado al Señor que este mensaje pueda traer un conocimiento o un entendimiento fresco, o tal vez de una perspectiva que no habíamos considerado acerca de la fe, y quiere el Señor a través de ello edificar nuestras vidas y traernos ese entendimiento que necesitamos para comprender plenamente su palabra y, por supuesto, para ponerla en práctica. Ser un buen ejemplo en la fe pudiera parecer tal vez una tarea difícil de evaluar, ya que en apariencia, al menos en nuestro entendimiento, la fe no es algo que se ve, no es algo que a veces pensamos se pueda medir, porque alguien va a decir, yo tengo fe, yo tengo mucha fe, o yo tengo más o menos tanta fe. ¿Cómo medimos la fe? No hay un medidor de fe, al menos no en la forma como nosotros nos lo estamos imaginando humanamente. Por eso, insisto, tal vez esta sea una tarea difícil si la palabra del Señor nos dice que seamos buen ejemplo en fe,
La pregunta que resulta ahora es, ¿cómo sé yo que soy un buen ejemplo? ¿O cómo debería yo ser un buen ejemplo en la fe? ¿Cómo distinguir un buen ejemplo de fe? ¿Cómo evaluar o medir, como le decía, o pesar, si es que es algo que se puede pesar o medir, cuantificar la fe en las personas? ¿Cómo saber qué tanta fe tenemos? ¿Acaso se puede medir la fe? ¿O tiene que ver cuando alguien diga, pues yo tengo fe y créeme que tengo mucha fe? ¿No han escuchado esa expresión? A lo mejor ustedes y yo la hemos usado. Créeme, yo tengo fe, yo tengo muchísima fe, yo creo, yo confío en Dios. Entonces la pregunta ¿es por lo que decimos? ¿Nuestras palabras realmente son un medidor confiable de la fe? Vamos a tratar de responder todas esas preguntas a través del mensaje de hoy. ¿Cómo ser un buen ejemplo en fe? Por principio vamos a ver la definición de fe de acuerdo a la palabra de Dios, para lo cual acompáñeme a la carta a los Hebreos, tal vez el versículo más conocido cuando se habla de la fe, lo que tenemos en la primera carta a los Hebreos. De hecho, está ahí adelantito donde nos encontramos ahorita en Timoteo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La Reina Valera, que es el texto que tal vez más se ha difundido en la fe cristiana, dice así, Hebreos 11:1, la Reina Valera del 60. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuevamente, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra que aquí encontramos traducida como certeza es una palabra griega, hypostasis. Aquí la podemos proyectar, por favor, hypostasis, con acento en la O. Y esta palabra griega, hypostasis, más bien porque tiene acento en la O, hypostasis significa, en algunas versiones viene traducido como certeza, en otras viene como confianza, en otras dice sustancia, soporte, fundamento, evidencia. Es decir, la fe es una sustancia, es algo, inclusive si vemos su significado original, es una sustancia, es un cimiento, una base, es algo que se puede en todo caso ver y medir. La fe es algo que se puede ver y es algo que también se puede medir. Y vamos a ver entonces cómo podemos ver y cómo podemos medir la fe más allá de lo que nosotros decimos o lo que la gente dice o piensa, más allá de lo que nosotros tal vez creemos. Vamos a ver entonces cómo evaluar, digámoslo así, la cantidad o la calidad de nuestra fe. Por principio, una forma básica de darnos cuenta de la fe de las personas lo encontramos en la carta de Santiago. Vaya ahí al siguiente libro donde estábamos en Hebreos, pasamos al siguiente que es Santiago. En el capítulo 2 claramente nos dice aquí cómo nosotros podemos evidenciar nuestra fe. Santiago 2, versículo 14. Vamos a leer hasta el 18. Dice así, en la versión Reina Valera actualizada 2015: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, creo que todos los cristianos decimos, ¿verdad?, que tenemos fe, y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano, y da un buen ejemplo muy práctico, si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Está muerta en sí misma. La fe sin obras está muerta en sí misma. Sin embargo,
Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿cómo se puede ver la fe? Aquí lo acabamos de leer, por las obras. Las obras de fe, por supuesto, evidencian justamente la fe. Como aquí dice Santiago, no hay fe sin obras, porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, la fe se debe de manifestar en obras de fe. Y esa es la forma como tú y yo podemos demostrar qué tanta fe tenemos. Sin embargo, mis amados hermanos, debemos aclarar que no todas las obras son de fe. Por supuesto, no me refiero a las obras que claramente son de la carne, ¿verdad? Como lo cita Gálatas 5, 19 al 21, no lo busque, pero usted ha escuchado la ira, la maledicencia, las borracheras, los hurtos, la fornicación, el adulterio, la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Gálatas 5, 19 al 21 cita las obras de la carne. No me refiero a eso, sino me refiero a que hay obras, perdóname, hay obras que parecen ser obras de fe cristiana. Hay obras que parecen ser santas o cristianas, pero pueden no serlo. Y ahí está más difícil darnos cuenta de la fe, porque las obras pueden ser engañosas. Y si solamente vemos lo que la persona hace y no conocemos por qué lo hace, cuál es su motivación, qué lo inspira a hacer tales cosas, entonces podemos ser engañados. Pero ¿sabe una cosa? El que no puede ser engañado es Dios. Vaya conmigo a Mateo 7. A Dios nadie lo puede engañar. La misma palabra del Señor nos advierte, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y Dios sabe mejor que nadie si lo que hacemos es realmente una obra de fe, movido por el Espíritu, o es una obra de la carne. Mire, Mateo, ¿qué le dije? 7, gracias. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores o hacedores de maldad. Vea aquí estos hombres presentándose ante el Señor, diciendo que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios e hicieron muchas obras poderosas. Profetizar en el nombre de Dios, echar fuera demonios, hacer obras poderosas, podemos entender que son obras de fe, aparentan ser obras de fe. Y aquí podríamos añadir otras más: venir a la iglesia, ofrendar, pasar a cantar alabanzas, predicar, enseñar la palabra, hacer el aseo, ayudar aquí a los hermanos, levantar las manos en adoración. Aparentan ser obras de fe, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Quién sabe si realmente son obras de fe o son obras de la carne? Dios. A veces ni la propia persona se
se da cuenta. A veces ni la propia persona que lo hace reconoce que es una obra de la carne, como estos hombres llegaron diciendo: Señor, Señor. Y él mismo dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y les dice: nunca los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. Oye, pero profetizaban, echaban fuera demonios, hacían obras poderosas, pero no eran obras de fe, eran obras de la carne. Así es que, mi amado hermano, mi amada hermana, por mencionar solo unas cuantas, venir a la iglesia aparenta ser una obra de fe. El congregarse, el escuchar estas predicaciones, el seguirnos en nuestras redes sociales, aparenta ser una obra de fe. El único que sabe, o mejor dicho, quien mejor sabe si es una obra de fe o no, es Dios. Tal vez tú y yo podemos autoengañarnos creyendo que hacemos algo por la fe, cuando en realidad nuestra motivación es carnal, y podemos engañar a todo mundo y aparentar algo que no es. Pero a Dios no lo vamos a engañar. Y qué triste será si llegamos a su presencia como estos hombres diciendo: Señor, Señor, yo iba todos los domingos a la iglesia, participaba en la Santa Cena, traía mis ofrendas fielmente, apoyaba en las necesidades de la iglesia, participaba en el servicio, esto y lo otro. Y que el Señor te diga: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Por eso tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos cuál es nuestra motivación, cuál es nuestro impulso para hacer las obras de la fe, si realmente es la fe o es nuestra carne, nuestro egoísmo, nuestra soberbia. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? Porque a Dios no lo podemos engañar. Estos hombres llegaron ante el Señor diciéndole: hicimos obras, obras y más obras, pero no demostraron tener comunión con Dios. ¿Por qué no llegaron y dijeron: Señor, confiamos en ti, Padre, nuestra vida te la entregamos a ti, nosotros nos humillamos ante ti, te obedecimos, te amamos, te servimos, Señor, no merecemos lo que tú has hecho por nosotros, nosotros hicimos esto por ti, por amor a ti, Señor? Tuve comunión contigo, te buscaba en oración, te alababa, te adoraba. No, cosas espectaculares e impresionantes como profetizar, liberar endemoniados, y no hablaron de tener una comunión con el Señor. Y por eso mismo Dios le dice: nunca los he conocido. Así es que, mis amados, debemos tener cuidado con lo que hacemos, y más que con lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? En la mañana preguntábamos, antes de iniciar nuestro tiempo de alabanza: ¿por qué has venido? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te impulsa a venir? ¿Qué te motiva a dejar la comodidad de tu hogar? A tal vez quitar, a arreglarte, no estar a lo mejor ahí en tu casa acostado, acostada en pijama. ¿Qué te levanta? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? Y decíamos en un canto: vine a alabar al Señor, vine a adorar su santo nombre, porque Él vino a mi vida en un día y cambió mi corazón, me dio una razón para vivir, me dio un motivo para existir. Y por eso estamos aquí, por agradecimiento a Él. Amén. Así es que quiero mostrarte algunos ejemplos de algo que parece ser una buena obra de fe, de un corazón cristiano, pero que puede tener una motivación equivocada. Por ejemplo, servir. Puedo yo servir al Señor, pero si lo hago por vanagloria, si lo hago por contienda, por competencia, por interés, por presumir, por jactarme, entonces mi motivación es equivocada. Filipenses 2:3 dice que nada hagamos
por contienda. Si quiere, acompáñenme para que lo leamos juntos. Filipenses 2:3. Filipenses 2, versículo 3 dice: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. No lo hagamos por competencia, por jactancia, orgullo, interés, por conveniencia, por presunción. Servir es bueno, claro, pero servir con la motivación equivocada es cosa desagradable al Señor. Otra obra que aparenta ser de fe, pero que puede tener la motivación equivocada, es orar, ayunar y ofrendar. Son buenas obras de fe en lo exterior, pero repito, lo importante es lo interior: orar, ayunar y ofrendar, porque lo pueden hacer, por ejemplo, con soberbia, como aquí citamos Lucas 18, del 9 al 14, no lo busque, pero recordará aquel pasaje cuando está el fariseo y dice: Señor, te doy gracias que yo no soy ladrón, que yo no soy mentiroso, no soy como este publicano, yo ayuno 2 veces a la semana, yo ofrendo. Estaba presumiendo, dice que oraba para sí mismo. Entonces, orar puede ser bueno si se hace con la motivación correcta, ayunar y ofrendar también, y no con la soberbia. Otro ejemplo de algo que puede estar equivocado en el interior es adorar, pero hacerlo de corazón, no necesariamente tal vez con una voz melodiosa, con una entonación perfecta, pero sí con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Dice Isaías 29:13: este corazón, estas personas me honran de labios, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Me honran solamente de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Lo dice Isaías 29:13. Entonces, adorar, insisto, aparenta ser una buena obra, pero si no es de fe, es algo abominable al Señor. Una más: enseñar. Enseñar, entiéndase por predicar, hablar la palabra, llevar este mensaje bíblico, un estudio, un discipulado. Pero si lo hacemos con hipocresía, tampoco es una obra de fe. Como ejemplo tenemos a Mateo 23:3. En aquel caso recordará que Jesucristo les dijo: no hagan como los fariseos, sí obedezcan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, es decir, son hipócritas. Así es que si tú y yo vamos a predicar, hablar de Cristo, enseñar, discipular, tenemos que ser congruentes con nuestra vida y aplicarnos a nosotros mismos lo que estamos diciendo, para que nuestra validez, para que nuestro testimonio valide nuestras palabras y viceversa. Por eso, repito, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu ánimo de hacer las cosas para Dios? ¿Es el orgullo? ¿Es el interés? ¿Es la vanagloria? ¿La soberbia? ¿La jactancia? ¿La presunción? ¿La envidia? ¿La competencia? Si es todo eso o cualquier otra obra de la carne la que te impulsa a servir a Dios, estás haciendo las cosas buenas, pero equivocadas, porque así Dios no las va a recibir. Entonces tenemos, como les decía, que escudriñar nuestro corazón, nuestra alma, y ver qué es lo que nos impulsa y motiva a servir al Señor. Así es que, volviendo al punto, ¿cómo se evidencia la fe?
¿Qué nos dijo Santiago? ¿Con qué? Con las obras, gracias. La fe se evidencia con las obras, pero ¿cómo saber entonces ahora si las obras son de la fe o son de la carne? Antes de contestar esa pregunta, quiero compartir con ustedes algunos aspectos que consideramos fe, pero que es una fe equivocada, una fe errónea. Mucha gente dice que tiene fe, pero hay que ver hacia dónde está dirigida esa fe o en qué está puesta esa fe para entender si es una fe correcta o equivocada. Regrese conmigo a la carta a Santiago, por favor. Santiago, que está después de la carta de Hebreos, capítulo 4, versículo 3. Dice: piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo, dice esta versión, en sus placeres. En otra versión dice: para gastarlo en satisfacer sus malos deseos. Otra versión dice: para satisfacer sus propias pasiones. Piden y piden mal, por eso no reciben, porque quieres solamente deleitarte, gozarte, vanagloriarte, tener satisfacción de tus malos deseos. Esto significa, mis amados, que por mucha fe que alguien tenga en algo, si es con un fin maligno, perverso, pecaminoso, Dios no se lo va a conceder. Si pedimos algo que nos va a causar daño espiritual, va a afectar nuestra comunión con Dios, Dios no se lo va a conceder. ¿Qué pasa? O esa persona se resigna a decir: Dios no me concedió esto, o esa persona, independientemente de si Dios se lo va a conceder o no, busca por sus propias fuerzas, en su propio esfuerzo, habilidad y capacidad, satisfacer esa necesidad. Y eso es todavía peor. No solamente pedirle al Señor cosas equivocadas, ya de por sí está mal, sino todavía es peor buscar la satisfacción de esas cosas equivocadas. ¿Sabe quién sí se las puede conceder? El diablo. Si el diablo sabe que eso nos va a alejar de Dios, Dios no nos lo va a dar, el diablo sí nos lo puede dar si es algo que nos va a alejar de Dios, obviamente bajo la voluntad permisiva de Dios. Es decir, Dios puede tener a Satanás y dice: no me lo tientes, no me lo hagas caer, no me lo provoques. Pero si es tanta la insistencia de esa persona, Dios puede decir: adelante. Y dice que manda un espíritu engañador. No es que Él mande un ángel o Él sea engañador, sino que dice que manda un espíritu, permite que un espíritu de engaño vaya sobre esa persona, le conceda aquello que está pidiendo, y va a haber consecuencias en su alejamiento, en su enfriamiento hacia Dios. Yo quería tanto eso, anhelaba tanto ese trabajo y hice hasta lo imposible por lograrlo, aunque si no estaba en la voluntad de Dios, alguien más se lo va a dar, o a veces nuestra propia carne va a decir: no me importa, yo lo consigo a como dé lugar y lo obtengo, pero las consecuencias se van a pagar al futuro. Con frialdad, con problemas emocionales, con alejamiento de la comunión con Dios, problemas en la familia, matrimoniales, con los hijos, en fin, una serie de situaciones que no, o que habríamos evitado si hubiéramos hecho caso a Dios. Así es que, por más fe que una persona tenga que lo va a conseguir,
no es una garantía de que lo va a lograr. Escúchame bien, no es porque usted tenga muchísima fe que Dios le va a dar lo que le está pidiendo. Hay gente que dice: yo tengo fe, o yo confío en Dios, o yo sé que Dios me va a dar un trabajo, me va a sanar, me va a dar algo material, un auto, una casa, un viaje. Dios me va a dar lo que yo le pida porque tengo muchísima fe. Yo creo en el Señor, yo estoy seguro que Dios me lo va a dar. Cuidado. No porque usted lo crea fervientemente, apasionadamente, completamente convencido, no porque usted lo crea, lo va a recibir. Esto ya está más entrando en la esfera de lo que se conoce como la confesión positiva. ¿Ha escuchado eso? La confesión positiva es una forma de pensamiento que afirma que las palabras tienen poder para materializar lo que se está pidiendo, como leíamos hace un momento en Hebreos 11:1, ¿no? Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y esta forma de pensamiento del llamado evangelio de la prosperidad, creen que si tú lo confiesas, que si tú lo declaras, que si tú lo proclamas y lo crees con todas tus fuerzas, mente, alma y corazón, Dios te lo va a dar. Eso está totalmente equivocado. Es como si entonces Dios fuera manipulable por mi fe, y yo le insisto, le pido, le ruego, le lloro, le clamo para que me lo dé. Y no es así como funcionan las cosas en el reino de Dios. Dios no es nuestro siervo. Nosotros somos siervos del Señor, y por mucho que yo declare, confiese, proclame, grite y crea, no es garantía que Dios me lo va a dar. Porque todo está en la voluntad del Señor. Si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios lo concede, por principio, mis amados, tenemos que pedir algo que no nos vaya a dañar nuestra comunión con Dios. No es malo, no estoy diciendo que tenemos entonces que resignarnos a vivir en condiciones que no son favorables. No es malo pedirle a Dios. No sé cuántos de aquí quisieran, porque no tienen una casa propia, por ejemplo. No es malo pedir al Señor. No sé cuántos de aquí quisieran porque no tienen un auto propio. No es malo pedírselo al Señor, siempre y cuando eso que le estamos pidiendo nos va a hacer glorificar al Señor y no nos va a alejar de Dios. Pero si, por ejemplo, yo tengo un afán desmedido por un auto propio o un auto último modelo y me desvivo por eso, y Señor, concédeme por favor, Padre, un auto del año, nuevecito de agencia, y veo que nada más no se dan las cosas, y pues entonces trabajo doble turno a ver qué negocio emprendo para ganar más dinero porque yo quiero ese auto, y se vuelve algo obsesivo, y mi corazón empieza a estar en ese tesoro y no en el Señor. Por supuesto, si esa es la motivación por la cual yo quiero eso, Dios no me lo va a conceder. Pero puedo insistir tanto que tal vez Dios diga: a ver, tú dáselo, y vas a ver que no va a traer bendición a tu vida. Por eso el cumplimiento de los deseos que tenemos, de nuestros anhelos, repito, no es malo tenerlos. ¿Cuántos sueñan con tener una casa propia? ¿Cuántos desean tener un auto propio? Por darle unos ejemplos, ¿cuántos desean poder salir de vacaciones, que hace muchos años que no sale de vacaciones? A lo mejor quiere ir a conocer el mar porque nunca ha ido al mar y tiene ese anhelo, ese sueño. No es malo tenerlo, pero que no se vuelva obsesivo,
que no se vuelva mi tesoro, que no se vuelva mi razón de vivir. ¿Cuántos desean los solteros tener una mujer ideal, la mujer de Dios perfecta? ¿O cuántas mujeres desean tener un esposo que sea el esposo perfecto, entregado al Señor? Pero no por mucho creerlo, no por mucho declararlo, lo va a conseguir así. Hay otras cosas que tenemos que hacer. Por principio, esperar en Dios, confiar en Él y poner en Él nuestros deseos y nuestros anhelos, y Él hará lo que más convenga para nuestra vida. Así es que el cumplimiento de nuestros deseos, el cumplimiento de la fe que tenemos, no es por qué tanta fe o qué mucha fe tenemos, sino depende de la voluntad de Dios. Amén. Depende completa y enteramente de su voluntad. A mí me corresponde creer. ¿Quieres una casa propia? ¿Crees que Dios te puede dar una casa propia? Si no la tienes, ¿o quieres otra? ¿Crees que Dios te puede dar una casa propia? ¿Lo crees? Suficiente. Tú tienes que creerlo. No tienes auto, o ya tu auto está ya le falla todo, le rechinan como a ti todo. Ya quieres un mejor auto. ¿Crees que Dios te puede dar un mejor auto? ¿Crees? Suficiente. Tienes que creerlo y tienes que pedírselo al Señor. Padre, mira, este auto ya me causa tantos problemas, el mantenimiento me sale muy caro, Señor. Por favor, te ruego, ayúdame, Señor, a mejorar mi auto. Yo quiero un mejor auto, Señor, para no tener estos problemas, que me deje por ahí tirado, Señor. Yo creo que tú me lo puedes dar. Yo creo que tú tienes la capacidad para hacerlo, Señor, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y a lo mejor el Señor te va a tener ahí insistiendo, orando. No es malo lo que estás pidiendo, no es obsesivo lo que estás pidiendo, porque tu tesoro está en el Señor y tus ojos están puestos en Él y en su mano generosa. Y si está en la voluntad de Dios dártelo, te lo va a dar cuando estés listo para recibirlo, cuando hayas demostrado tu perseverancia, tu fe, tu insistencia al Señor. Así es que sí tenemos que creer. Eso nos corresponde a nosotros. A mí me corresponde creer y a Dios le corresponde hacer. Yo creo, Dios hará. Yo espero, Él decidirá. Esa es nuestra labor como creyentes: creer, confiar, esperar, presentarle nuestros deseos, nuestros sueños y anhelos, nuestras peticiones y necesidades, aunque Él ya las sabe, y a Él le corresponde decidir si lo hace o no lo hace, o cuándo lo hace, o de qué forma lo hace. Mire lo que dice la primera carta de Juan. Vaya conmigo ahí donde estamos, más adelantito. Primera carta de Juan, capítulo 5. Aquí está la garantía, mis amados, de recibir lo que tú le pidas al Señor. ¿Quieres tener la certeza que Dios te va a dar lo que le pidas? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría tener esa confianza de que lo que le pido al Señor, el Señor me lo da? ¿Te gustaría eso? Mira, aquí está cómo lograrlo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Para empezar, ya nos escuchó si pedimos conforme a su voluntad. Si no pedimos conforme a su voluntad, bueno, si no pedimos, pues obviamente no nos oye. Y si no pedimos conforme a su voluntad, tampoco nos oye. Pero si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si pedimos conforme a su voluntad, Dios hará. Amén. La clave está entonces en pedir conforme a su voluntad.
Si yo he depositado mi confianza en Dios, mi esperanza en Él, estoy aguardando su respuesta, y si no recibo las cosas que yo le he pedido al Señor, no necesariamente es por falta de fe. Yo espero en Él. Sé que si está en su voluntad y en su plan perfecto y en su propósito para mi vida, Él me lo va a dar. Pero si no está en su voluntad, ¿qué va a pasar? Naranjas agrias, no me va a dar nada. O tal vez no es el tiempo en el cual el Señor ha decidido que yo reciba eso, porque no estoy listo, o debo ejercitar aún más mi fe, mi perseverancia, mi confianza en el Señor y seguir aguardando en Él. Entonces, cuando el Señor no nos concede algo, pueden ser dos razones: o es un no definitivo, pedimos conforme a su voluntad, pedimos con fe, esperamos en Él, cumplimos los estatutos bíblicos al respecto y no lo recibo. Puede ser que entonces no está en su voluntad realmente, no es su plan, o puede ser que aún no es tiempo. ¿Y qué tengo que hacer cuando recibo un no de parte de Dios? ¿Qué me corresponde hacer si Dios no me concede lo que le estoy pidiendo? La palabra para esto, vaya conmigo a 1 de Timoteo y vamos a ver qué palabra responde a estas preguntas cuando no recibo de Dios lo que espero. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 8 dice así: así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos ¿qué? Contentos con esto. La palabra clave, en este caso, la actitud correcta, cuando yo le pido al Señor, cumplo sus mandamientos, lo pido por fe, espero en Él y simplemente Dios no me lo concede, la actitud correcta ante esa negativa temporal o permanente es el contentamiento. Si Dios no me lo quiere dar, es porque Él sabe mejor que yo que eso no es para mí, al menos no por ahora. Y así como hay otros pasajes donde hablamos, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que él aprendió a vivir en escasez, en abundancia, a pasar hambre como estar saciado. Y dice que he aprendido, es un aprendizaje. El contentamiento es algo que tú y yo tenemos que aprender. En Filipenses 4:11 así lo dice el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dios sabe qué es lo que más me conviene a mí. Dios sabe qué es lo mejor para mi vida. Y te digo una cosa: si tú le has entregado tu vida a Cristo, tu situación actual, escúchame bien, tu situación actual, si tú le has entregado tu vida a Cristo, es la mejor para tu vida. Y dirás, pero espérame, si no estoy bien, tengo este problema, tengo esta circunstancia, me afecta aquello, estoy hundido en estas situaciones, ¿cómo que es la mejor? Sí, si tu vida le pertenece a Dios, Dios te lleva por el camino que tú necesitas transitar, y en donde te encuentras ahora es lo mejor para tu vida. Si no es la situación que tú quisieras, si no es la condición en la cual quieres vivir, es porque Dios está tratando contigo y te quiere mostrar algo. Para eso tal vez te va a llevar por un desierto,
¿Te imaginas tú y yo a veces por unos cuantos meses o años de desierto nos desesperamos, sufrimos, pataleamos y nos sentimos muy mal? Imagínate ese pueblo 40 años en un desierto literal. ¿Te imaginas la vida? Solamente el que ha vivido cerca del desierto o por tiempos en el desierto sabe lo árido, inhóspito y difícil que es vivir en un ambiente así. Así es que si tu vida le pertenece al Señor, estás en el mejor lugar en este momento porque Dios así lo ha decidido. ¿Qué tienes que hacer con eso si no es lo que tú quisieras? Contentamiento. Si no te alcanza para esto, contentamiento. Si no tienes para cubrir esto, contentamiento. Si mi esposo no es lo que debería ser en Cristo, contentamiento. Si mi esposa no es la mujer que yo soñé, contentamiento. Si mis hijos, contentamiento. Contentamiento no significa conformismo. Significa que a pesar de todas las carencias, que a pesar de todas las dificultades, problemas, escasez, lo que quieras, enfermedades, etcétera, etcétera, debemos estar contentos con el Señor. Amén. Él es nuestro contentamiento. Dice la palabra en Nehemías: el gozo del Señor es mi fortaleza. Claro, yo no dejaré de pedirle al Señor: Señor, ayúdame en esto, Padre, resuelve esta situación, Señor, hazme salir de este problema. No dejaré de pedirlo, claro, pero estoy contento con lo que el Señor ha decidido que en este mismo momento yo tenga. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Entonces, hasta nuestro amor hacia Dios se pone a prueba cuando estamos pasando por dificultades. Contentamiento y amor al Señor. Tú sabes por qué, Señor, yo no lo entiendo, me cuesta aceptar esta condición en la que vivo, pero tú sabes por qué estoy aquí, Señor. Solamente te ruego, Padre, que no me hagas decaer en mi fe hacia ti, que yo siga perseverando, Padre, y sé que en tu día yo veré, Señor, tu gloria. Y a lo mejor, mi amado, a lo mejor te mueres en esa condición. A lo mejor nunca lograste lo que esperabas en esta tierra, pero te digo una cosa: tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Vamos de paso nada más. Nunca lograste lo que querías, nunca alcanzaste lo que soñabas, nunca recibiste de Dios lo que le pediste. Tu paso por aquí es temporal. Contentamiento. Cuando llegues a la presencia del Señor, se te va a olvidar que no alcanzaste aquello, que no lograste lo otro, que no conseguiste. Se te va a olvidar cuando estés delante de la presencia del Señor y cuando Él te diga: buen siervo, buena sierva fiel, entra en el gozo de tu Señor. A pesar del esposo que tuviste, a pesar de la esposa que tuviste, a pesar de tu condición económica, a pesar de tu enfermedad, a pesar de todo esto, tuviste contentamiento, me amaste y me fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. No esperemos más de lo que Dios ha decidido darnos. Entonces, volviendo al tema de la fe, ¿cómo podemos hacer obras de fe y que sean de buen ejemplo? Regresemos, por favor, a Hebreos 11. Hebreos 11, ya leímos el versículo 1, que es la constancia o la convicción o la certeza de las cosas que se esperan, la convicción o la comprobación, dice otras versiones, de lo que no se ve. Esa es la fe. Pero la pregunta es: ¿cómo puedo hacer yo una obra de fe o cómo puedo hacer un buen ejemplo en la fe? Vamos a desmenuzar esto. Mire, vaya conmigo aquí donde estamos unos
versículos antes, por ejemplo, a Hebreos 10, pero el versículo 35. Estábamos en el 11:1, vamos unos cuantos versículos hacia atrás, Hebreos 10:35. Dice así: no desechen pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa, porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. Dice entonces que no desechemos la confianza, habrá recompensa, que necesitamos perseverar, que también necesitamos hacer la voluntad de Dios para obtener lo prometido. Y veamos entonces a partir del capítulo 11 lo que podríamos llamar el salón de la fama de la fe. Lo que hicieron los hombres de fe que están citados, los hombres y las mujeres que están citados en este capítulo 11, y habla de Abraham, bueno, empezando, habla de Abel, ¿verdad? Habla de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, Jacob, David, Gedeón, Barak, en fin, les digo yo, el salón de la fama de la fe. Pero veamos qué hicieron estos hombres y mujeres para entender cuáles son las obras de la fe que agradan al Señor. Vaya conmigo al versículo 8 de Hebreos 11. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nos habla también en el versículo 10, hablando de Abraham todavía, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pase al versículo 13 de Hebreos 11. Conforme a su fe, murieron todos estos, ¿sin qué? Sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Dice que murieron todos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí vamos a recibir o no? Mire, todavía, para rematar, vayamos hasta el final de este capítulo 11, versículo 39. Después de mencionar toda esta playa de personas de fe, dice: y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, es decir, fueron personas de fe, había buen testimonio, no solamente en la tierra, en el cielo había buen testimonio de estas personas por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Murieron sin recibir el cumplimiento de la promesa, a pesar de ser personas de fe. Entonces, la pregunta que nos puede venir a la mente es: ¿qué promesa tenían estos hombres que no recibieron? Lo acabamos de leer cuando dice que Abraham salió buscando, en el versículo 10 lo dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, todos estos hombres de fe que tenían buen testimonio ante Dios, ante los ángeles, ante las personas, de ser personas de fe, no recibieron la promesa de esa ciudad que buscaba Abraham, de la vida eterna, de la patria celestial. Por eso dice que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Es decir, estos hombres murieron en la esperanza de que algún día estarían en la presencia eterna
del Señor. Por eso el capítulo 11 de Hebreos inicia diciendo: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto, mis amados, no se refiere a cosas materiales. Si tal vez le habían enseñado a usted que si usted tiene certeza de lo que se espera, si usted está convencido de lo que no se ve, y tal vez se refiera, como decía el ejemplo, a un auto, una casa, un viaje, un esposo, esposa para los solteros, no se refiere a eso la fe. La fe se refiere a la vida eterna. No es algo material, es algo espiritual. Todas estas personas del capítulo 11 de Hebreos murieron esperando ese día de la manifestación gloriosa de Cristo, y murieron sin recibirlo, sin verlo, pero confiados, convencidos, con plena certeza de que eso iba a ser. Entonces, la fe es la certeza de la vida eterna que se espera, la convicción de la vida eterna que ahora no se ve, y el Señor la cumplirá. Amén. Esa es la fe. No esperar un auto, no esperar una casa, no esperar riquezas. Esas son añadiduras que Dios las concede si está en su plan perfecto, y si no, contentamiento. Así es que si usted y yo cumplimos lo que dice la palabra del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura, entonces estamos haciendo lo correcto. Y que no tenga usted casa propia, y discúlpeme si me remito mucho a eso, pero es solamente para ponerlo como un ejemplo tangible y que todos podamos entender. Si usted no tiene casa propia, si usted no tiene un auto propio, no es por falta de fe. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, es por la voluntad de Dios. ¿Cómo es que Dios no me quiere dar una casa propia y tengo que vivir de renta? ¿Cómo es que Dios no me puede dar un auto propio y tengo que andar en transporte público? Contentamiento. Y se podrá morir sin esas cosas, pero dígame si eso le va a añadir algo cuando llegue a su presencia. Le digo, se nos va a olvidar todas las carencias, todos los sufrimientos, todos los problemas que tenemos en esta vida. Llegando a su presencia, nos vamos a dar por olvidado de todo el pasado. Así es que no busquemos con afán las cosas materiales, sino que esperemos en el Señor, en su mano generosa, y Él nos dará conforme a su voluntad lo que más convenga para cada uno de nosotros. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son las obras de fe que son un buen ejemplo para los creyentes? La clave está en lo que hicieron estos hombres de Hebreos 11. La palabra clave en esto es obediencia. Abraham obedeció dejando a su tierra y su parentela, yendo a una tierra desconocida. Noé obedeció cuando Dios le dijo que construyera el arca en un lugar donde no había agua y nunca antes había llovido. Rahab, fíjese, hasta una prostituta es mencionada aquí, obedeció cuando protegió a los enviados del Señor a Jericó. Abel dice que presentó una ofrenda que fue agradable, obedeció al Señor. La palabra clave entonces para las obras de fe, que son un buen ejemplo, es obediencia. Obediencia.
Eso es lo que hicieron estos hombres, estos héroes de la fe, obedecieron al Señor, y eso es lo que Dios espera que tú y yo hagamos, que seamos obedientes a su voluntad, a su palabra, y de esa forma encontremos agrado en Él. De la medida de nuestra obediencia es nuestra fe. Escúcheme bien. De la medida de nuestra obediencia es nuestra fe. Si se preguntaba, y nos preguntábamos al principio, ¿cómo medir la fe? ¿Cómo evaluarla? ¿Cómo sopesarla? ¿Cómo cuantificar la fe? Lo podemos hacer por nuestra obediencia. Cuanto más obedientes somos al Señor, a su palabra y a su voluntad, significa que tenemos más fe. Cuanto menos obedientes somos a sus mandamientos, significa que tenemos menos fe. No es porque usted crea mucho, no es porque usted espere mucho, no es porque usted declare, confiese, proclame y esté súper convencido. No, por obediencia. Por la obediencia se mide su nivel de fe. ¿Qué tan obedientes somos? Es qué tanta fe en Dios tenemos. ¿Y cómo vamos a obtener esa fe? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted y yo escuchamos la palabra de Dios, eso aumenta nuestra fe, y si aumenta nuestra fe, aumenta nuestra obediencia, y si aumenta nuestra obediencia, aumentan nuestras obras de fe. Amén. Así es que para medirnos, veamos nuestra obediencia, y esa es la medida de su fe, no por lo que usted dice creer, no por lo que usted está convencido, sino por su obediencia. Obedecer a Dios a pesar de todo, a pesar de todos, aún contra todos. Si se oponen a la palabra del Señor, yo tengo que ser obediente a Dios, aunque me gane el repudio de la gente, el rechazo, la burla, el menosprecio, pero yo estoy siendo obediente porque creo en el Señor, porque confío en Él. Y como le decía, cuando lleguemos a su presencia, dirá: a pesar de todo, te mantuviste fiel, fuiste obediente. Entra en el gozo de tu Señor. El mayor ejemplo de fe obediente es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto. Vaya conmigo a Hebreos 5. Hebreos 5. Alguien dirá: bueno, es que Cristo pues era Dios. Mire lo que dice aquí Hebreos 5, versículos 7 y 8. Dice: Cristo en los días de su vida física, es decir, cuando estaba encarnado aquí entre nosotros como ser humano, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente, no porque era Dios, sino por su temor reverente. Cristo fue escuchado por el Padre. Aunque era hijo, ¿qué dice? Aprendió la obediencia por lo que padeció. Tenemos que aprender obediencia. Si Cristo aprendió obediencia, imagínense dónde quedamos nosotros, mis amados. Obediencia. Y Dios se va a agradar. Repito, mi amado, no es malo aspirar, a anhelar, a perseguir, a desear cosas materiales que sean provechosas. Un buen matrimonio, una buena familia, un buen trabajo, bienes económicos, materiales. No es malo, no es malo, siempre y cuando no sea nuestra razón de vivir, no sea nuestro fin que llene nuestra mente y corazón en absoluto, sino que nuestra confianza debe estar en el Señor, y si es su voluntad, Él lo va a conceder. Y si no lo concede, hermano, contentamiento, fidelidad y amor al Señor. Y cuando lleguemos a su presencia: hija, no te tocó una vida fácil, sufriste desde tu infancia, batallaste y luego te casaste y te fue peor. No podemos, hermano, aspirar a algo
que Dios no ha prometido. Lo que Él ha prometido es estar con nosotros todos los días de nuestra vida y que en la venida de Cristo estaremos en su presencia por la eternidad. Eso no va a fallar de parte de Dios. Y todo lo demás que venga, mi amado, son, repito, añadiduras que están en la voluntad del Señor. Cristo dijo: yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y para terminar, vaya conmigo a Lucas 22, 42. Perdóneme. Bueno, Lucas 22, 42 es cuando estaba orando en el Getsemaní, que dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vayamos al siguiente capítulo, Lucas 23, y ya con esta me despido. Lucas 23, las últimas palabras de Cristo antes de morir en la cruz. Lucas 23, versículo 46. Entonces ya estaba él agonizando su último aliento, sus últimas palabras en su cuerpo físico. Versículo 46 de Lucas 23 dicen: entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tal vez sean las palabras más sabias que tú y yo podemos pronunciar. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi vida. Hágase tu voluntad, aunque no sea la mía. Aunque me duela, me haga sufrir, en tus manos está mi vida. Qué hermosa frase de nuestro Señor Jesucristo, demostrando la plena y absoluta confianza que tenía en su Padre, encomendándose a Él a punto de morir. Esa debe ser nuestra actitud, encomendarnos a Él cada instante de nuestra vida, confiar en Él y que se hará como Él quiere y lo que es mejor para nosotros, aunque tal vez nos duela. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces ver cómo ser un ejemplo de fe, cómo dar buen testimonio de la fe que hemos depositado en Jesucristo, Señor. Y es a través de la obediencia. Padre, reconocemos que a veces nos resulta muy difícil, Señor, soportar las situaciones que vivimos, afrontar los problemas, superar las dificultades, Señor, que a veces parecen que no se acaban, Señor. Pero hoy hacemos delante de ti, Señor, un compromiso de seguir esperando en ti, de seguir aguardando, Señor, tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a tener contentamiento en nuestro corazón,
y nunca levantar, Señor, nuestro corazón en contra tuya. Aprender así como lo hizo Job, que a pesar de todas las dificultades que vivió, tu palabra nos da testimonio que él nunca vio despropósito tuyo. Todo en ti, Señor, tiene intención y es buena, es agradable, es perfecta. Nada es accidental, nada es casual, nada escapa de tu dominio, de tu control. Todo obedece un plan perfecto que tienes para nuestras vidas. Y ciertamente tú también permites que sucedan cosas malas por nuestras decisiones equivocadas o decisiones equivocadas de personas cercanas a nosotros, Señor. No es que tú apruebas esas decisiones malas, pero a veces las permites para hacernos ver nuestra necesidad de ti, para hacernos ver nuestra condición pecaminosa y tu perfección. Ayúdanos, Señor, a ser buen ejemplo de los creyentes en fe. En el nombre de Jesús lo pedimos, Dios. Amén. Cierra tus ojos. Cantemos juntos esta declaración de confianza en el Señor. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz en ti, dile. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé, dile, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Sigue obrando en nosotros tu perfecta voluntad, Señor. Amén.